¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al Filandón, un espacio de tertulia organizado entre esta casa, la Ocho León, y el Diario de León, que hoy se celebra en el MUSAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el que nos acoge, porque vamos a analizar la actualidad desde otro punto de vista. También la cultura marca la actualidad de esta ciudad y de esta provincia, y también queremos acercarnos a ese aspecto, a esas características de León dentro de lo que el arte contemporáneo supone para la ciudad, y por eso nos acompaña precisamente el director del MUSAC, Manuel Olveira. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Vamos a repasar el arte contemporáneo, la actualidad de este museo emblemático ya de León, de la mano también de nuestros compañeros del Diario de León, Emilio Gancedo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y el jefe de informativos de la Ocho León, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos en este Filandón. También damos la bienvenida a Emilio Gancedo, que debuta con nosotros en esta tertulia, en este caso cultural, como decimos, para analizar la actualidad cultural y sobre todo centrada, por supuesto, en el MUSAC, que acaba de inaugurar nuevas exposiciones, nueva temporada, nuevo año, supongo que con muchos retos, aunque yo para romper el hielo prefiero echar la vista un poquito más atrás y preguntarle a Manuel Olveira por el balance que hace de sus años al frente de esta institución. Si no me fallan las cuentas, a punto de cumplir 5 años, 4 años y medio, ¿qué balance hace al frente de este museo? Bueno, yo a nivel, digamos, personal y profesional muy contento con el equipo, con el museo. Se han ido cumpliendo en este momento, digamos, de precariedad económica los objetivos que me iba poniendo. Seguimos manteniendo un alto nivel de calidad, el público parece que sigue interesado en nuestras propuestas, habida cuenta del número de visitantes, con lo cual, pues bueno, solo puedo decir que sí que estoy contento y con ánimo para los 3 años y medio que queda por delante. Muy bien, pues Emilio. Sí, precisamente yo quería preguntarle por este asunto de los visitantes, que bueno, es una cosa que la gente se fija mucho en esos números, que a lo mejor tampoco son tan importantes, pero bueno, supongo que en este caso no sé si puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es verdad que ha habido más que el año pasado, unos poquitos más, 64.700. 63.700, eso 14. Es. Entonces, sabes bien, y el año pasado fueron 62.708. Esto va más, se está encarrilando un poco. ¿Cómo ves estas afluencias? ¿Qué lectura haces? Bueno, desde en el 2012, que fue cuando se instauró la entrada, sí que se notó un bajón muy grande de visitantes. A partir del año 13, que es cuando llegué yo, hicimos toda una reforma, digamos, expositiva, comunicativa, etcétera, y ahí se notó. El primer año subimos creo que un 14 y pico %, desde entonces hemos subido a menor ritmo. Y bueno, yo creo que la cifra de visitantes está bien, considerando el número de visitantes, la ubicación de la ciudad, la afluencia turística, etcétera. Creo que está bien. Sería obviamente deseable mucho más, pero creo que está bien, y sobre todo está bien teniendo en cuenta los mimbres que tenemos para hacer el cesto. Quiero decir, si tuviéramos más mimbres, el cesto sería mucho mayor, daríamos por lo tanto más acogida a la gente, pero claro, con el mismo personal y el mismo presupuesto no se puede hacer el cesto más grande, es muy difícil. También nos salían precisamente este ranking que es verdad que el MUSAC, pues bueno, parece que tiene un puesto destacado, ¿no? El puesto 34, y la ciudad de León pues también ha ascendido puestos en este ranking. El observatorio que hace el Observatorio de la Cultura, no sé si eres mucho de rankings, de mirar estos puestos y valorarlos. Los miro porque debo mirarlos, porque es información, de la misma manera que escucho lo que se dice en los bares o lo que comenta la gente cuando vengo en el tren o lo que sea. Obviamente toda información es buena porque son datos que te permiten calibrar cómo está siendo recibido tu trabajo. Yo los rankings los miro con mucha desconfianza, porque cuando son buenos y cuando son malos, o sea, con la misma desconfianza. Ahora los datos son buenos, pero podrían haber sido malos. Lo digo porque son unos datos muy poco contrastados, quiero decir, no se sabe quién vota, no se sabe
cuáles son los criterios para votar, no se sabe la procedencia de las personas que votan, que eso es muy importante, o sea, seguramente un porcentaje muy amplio de los que votan viven en Madrid, con lo cual las instituciones madrileñas tienen garantizada su presencia. Probablemente el número de personas que votan en León es muy pequeño, entonces bueno, son datos fiables hasta cierto punto, digamos, pero bienvenidas sean las buenas noticias, evidentemente. Dos de los retos históricos del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León desde su creación eran, por una parte, internacionalizarse, ¿no? Mantener vínculos, entablar relaciones con otras provincias, con otros países. Yo creo que eso sí que se está consiguiendo de una manera bastante notable y relevante. Y otro, o al menos en un principio se planteó, no sé si se mantiene, es incardinarse dentro de la propia ciudad y involucrarse en la vida cotidiana de la ciudad de León. Igual esto segundo, que a priori podría parecer más fácil, es más complicado que lo primero. No sé si me equivoco o no. Bueno, yo voy por partes. La primera parte, que es el internacional. Nosotros somos un museo anclado en lo local, pero tenemos una dimensión internacional, tanto nuestra colección como la programación de exposiciones es internacional, y esa colección sobre todo intentamos sacarla fuera. De hecho, por ejemplo, el año pasado la llevamos a Polonia y estuvimos con una exposición temporal en Roma. Intentamos también coproducir proyectos con instituciones a nivel internacional, lo cual creo que está muy bien, es muy necesario. Y luego siempre tenemos el otro trabajo que tiene que ver con España y también con Castilla y León, que creo que también lo estamos haciendo. Lo que pasa es que tal vez se nota menos, no lo sé. Por poner un ejemplo, la semana pasada inauguramos una exposición en Guardo, en Palencia. La semana que viene inauguramos otra exposición en Zamora. En este momento tenemos un proyecto que se llama Las Filanderas, uno que se llama Región, que tiene que ver con Riaño, el Camino de Santiago, que es una realidad muy de León y muy de Castilla y León. Vamos a tener una exposición de una pintora leonesa como Teresa Gancedo. Quiero decir, son datos que avalan precisamente cómo el museo conecta tanto con temas locales como con artistas locales. ¿Qué peso tienen esos artistas locales en la trayectoria del museo, al menos desde que Manuel Olveira es su director? Cada año como mínimo hacemos una individual grande, por ejemplo, por retrotraerme y no dar muchos datos, pero el año pasado hicimos Amable Arias, por ejemplo, y además siempre procuramos hacer esos proyectos en colaboración con otra institución de la ciudad. Por ejemplo, la de Amable Arias se hizo con el Instituto Leones de Cultura y se hizo también en el Ayuntamiento de Bembibre, o sea que atendemos a un artista local, que su trabajo obviamente es internacional y conocido en otros muchos lugares, pero que tiene esta dimensión local, y lo hacemos además con instituciones locales, lo cual nos permite generar esa, digamos, sinergia cultural entre las instituciones de aquí. ¿Qué peso tiene eso mediáticamente? Pues tiene mucho menos que, por ejemplo, si haces una exposición como la que tenemos ahora, que se está acabando, de Germán de Bries, por poner un ejemplo, un artista muy reconocido a nivel internacional, que no ha expuesto individualmente nunca en España, lo hace en León, y obviamente España, por ejemplo, mira más este tipo de proyectos que no a lo mejor un proyecto como el de Las Filanderas, que tal vez tiene menos resorte fuera. Lo que pasa es que yo creo que la resonancia mediática que tienen los proyectos hay que medirla en relación con la propia naturaleza del proyecto. Entonces, unos tienen más resonancia fuera que otros, eso es inevitable. A este respecto, por ejemplo, el tema de la filosofía que anima un poco al museo, yo no sé si ha ido como cambiando o evolucionando a lo largo de todos estos años, vamos, desde que lo inauguraron. Al principio se hablaba mucho del museo del presente. Sí. Yo personalmente lo veo como que lógicamente evoluciona y por ejemplo, esta exposición de los pantanos me parece que aquí en León ha sido muy bien valorada, porque parece increíble, pero jamás se había reflexionado de esta manera con tanta gente sobre un problema o sobre una situación, sobre un hecho que ha impactado tanto a esta tierra, como es la creación de pantanos, la movilización, el traslado de personas, que en realidad la destrucción de valles, de pueblos enteros. Yo creo que, no sé si eso habéis notado, que la gente, no sé si ha conocido más y mejor el MUSAC por ese tipo de acercamientos. No sé. Cada dirección y cada momento ha tenido, bueno, la redundancia ha tenido su momento, ¿no? Y ha habido momentos, pues, por ejemplo, la primera dirección, la de Rafa Doctor, fue muy mediática, muy brillante, muy espectacular también, un momento en el boom económico, con dinero,
etcétera, pues funcionó muy bien. Luego Agustín Pérez Rubio tuvo una dimensión un poco más de trabajo político, de involucrar a todo este arte, digamos, de concienciación social y política, y en este momento creo que tenemos un proyecto mucho más contextual, sin olvidar otras facetas, y ese proyecto contextual que tiene que ver con entender que podemos hablar de problemas de corte internacional, pero desde nuestra propia realidad. Entonces, el problema del agua es un problema no solo español, sino un problema mundial. El cambio climático nos hace cada vez ser más conscientes de que tenemos que atender a cómo utilizamos el agua, cómo la explotamos, etcétera, y eso podíamos hacerlo de múltiples maneras, y una de ellas, que fue la que elegimos, fue hacerlo desde lo local y desde una institución local como es Cerezales del Condado, que está muy cerca del Porma, etcétera. Y así salió esta exposición, que creo que es, de hecho hemos tenido muchas peticiones de fuera, se ha mostrado mucho interés de fuera, precisamente porque es un problema mundial, solo que nosotros lo tratamos desde una vertiente. Curioso, ¿no? Que sea un hecho local que tiene una interés, trascendencia muy grande, o sea, eso es así. Lo bueno que tiene al tratarlo desde lo local es que la manera en la que te imbricas, en la que enganchas con lo local es mucho más fuerte, y eso lo notamos en salas y en el número de visitantes. Por ejemplo, desde que está esta exposición estamos notando una mayor afluencia de personas y de gente a veces que incluso tal vez no se ha interesado mucho por el museo, pero esta exposición les ha, precisamente porque hay un vínculo biográfico directo con las personas, y gente que tal vez si le hablas del agua a nivel mundial no vendría, pero como estás hablando de un problema específico que les atañe directamente, se sienten interpelados y vienen al museo. La función del museo va más allá de las temporadas expositivas que podemos visitar cada año, ¿no? También dentro de su cometido está el comprar obra, disponer de unos fondos importantes, que igual esta faceta es menos conocida. Ahora mismo, ¿cómo valoraría usted el fondo con el que cuenta el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León? Y también, ¿qué le falta? ¿Qué es lo que le faltaría? Bueno, la colección es una colección muy importante, es de las mayores de España, tiene 1033 obras, de unas 1700, casi 800 piezas, porque hay obras que están constituidas por ambas piezas. Es una colección internacional, tiene mucha presencia española, pero es una colección de corte internacional, tiene piezas de artistas interesantísimos, piezas que además se han revalorizado enormemente, pero también tiene carencias. Es una colección, por ejemplo, que está muy centrada, porque sobre todo la hizo Rafa Doctor al principio, está muy centrada en lo que hablábamos antes, el museo del presente, o sea, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y le falta, digamos, toda la parte de lo que nosotros llamamos la parte histórica del arte contemporáneo, que sería años 60 y 70. En este momento estamos comprando con muchas limitaciones. Por dar un dato simplemente, en el año 2007, creo recordar, este museo destinó 3 millones de euros a compra de obra. Desde que estoy yo tenemos 70.000 euros anuales. Creo que esas dos cifras ayudan precisamente a entender en qué momento está el museo en relación con la adquisición. A pesar de esas limitaciones, seguimos teniendo, digamos, un trabajo muy intenso con la colección, intentando, por un lado, reforzar el aspecto, digamos, histórico de la colección, años 60 y 70 sobre todo, y luego seguir, no perder el pulso con el presente e incorporar artistas, digamos, jóvenes, ¿no? ¿Y qué se hace con ese fondo? Porque imagino que no estará toda la vida metido en un almacén, ¿no? Sí, bueno, como todos los museos tenemos una parte muy importante de los fondos que están guardados en el almacén, luego hay una parte que está en exposición en nuestras exposiciones temporales, hay otra parte que está girando en el mundo, está moviéndose por el mundo, es una colección muy demandada, tenemos peticiones de Latinoamérica, Norteamérica, de muchos lugares de Europa y también obviamente de España, con lo cual muchas piezas se están moviendo, de la misma manera que nosotros pedimos piezas en préstamo temporal a museos de otros lugares nos las piden a nosotros, es otra realidad. Y luego hay también, bueno, pues las exposiciones tanto temáticas que hacemos fuera de España, en España o aquí en el propio museo. Pues mira, hoy acaban de llegar unas piezas que estaban, unas 14 piezas que estaban en el Museo de Teruel en exposición temporal. O sea que parte está en el almacén y también les viene bien que descansen en el almacén, sobre todo la fotografía y el dibujo necesitan sus horas de oscuridad para la conservación, y luego otra parte está, digamos, rotando por el mundo. Y en estos días en los que
se valora tanto la rentabilidad desde las instituciones, desde lo público, se mira tanto pues, que para prestar un servicio antes haya que tener garantizados los ingresos que hagan posible, etcétera, etcétera. No sé si en algún momento pues, se ha llegado a plantear aquí, hablando de esa revalorización de algunas obras y de la escasez de presupuesto para comprar obra nueva, si se ha llegado en algún momento a hablar de, pues, de especular un poco con la obra del MUSAC, de intentar vender para sacar beneficio. ¿Se ha llegado a plantearse esa opción, no sé, en estos tiempos que parece que se busca mucho la rentabilidad de... Bueno, la rentabilidad de una colección es social, o sea, es patrimonial y social. Nosotros generamos el patrimonio presente y futuro de esta comunidad en relación con el arte contemporáneo, que cuando pase cierto tiempo dejará de ser contemporáneo y pasará a ser clásico. Eso le ha pasado a todos los museos del mundo que han sido contemporáneos en algún momento, ¿no? Entonces, nuestra rentabilidad, como digo, es generar un patrimonio y una rentabilidad social que sobre todo se traduce en la capacidad del conocimiento a través del arte que ello puede producir. Sí que es verdad que hay una rentabilidad económica, si quieres, o sea, hay piezas que en su día se compraron, hablo de una, por ejemplo, que se ha tasado hace poco porque ha salido a una exposición fuera y la institución que la ha recibido para el seguro la ha tasado, se compró por unos 400.000 euros y en este momento cuesta 1.800.000. Pero ese no es el valor del arte, o no desde la perspectiva desde el cual desde el museo atendemos a su valor. Para nosotros su valor tiene que ver con su valor patrimonial, cultural, artístico y de conocimiento. Los museos europeos no pueden vender obra. Es verdad que los americanos lo hacen, los museos europeos no pueden vender obra. O sea, cuando una obra entra en una institución pública europea, a partir de ahí ya no se comercia con ella, con lo cual la tentación que tal vez podríamos tener de vender una obra para poder tapar, digamos, algún agujero económico, que eso lo haría cualquier familia en esta situación, nosotros no podemos hacerlo. Está a salvo, ¿no? Está a salvo, sí. Especulación. Sí. También es importante que sea así porque si no los museos podríamos caer en la tentación de manipular el mercado, en el sentido de que nosotros podemos hacer exposiciones y podemos comprar obra, lo cual quiere decir que la valoramos, le damos valor. Si luego la vendemos podríamos, digamos, manipular, y las instituciones públicas culturales no estamos para hacer eso, estamos para hacer cultura y para garantizar el acceso de la ciudadanía a la cultura, no para especular con el arte. No hay, por terminar con el tema y por extenderlo a otras cuestiones, no hay injerencias, o sea, el MUSAC tiene libertad, ¿no?, para establecer sus políticas. Sí, nuestra limitación es una limitación estrictamente, digamos, económica, son esos 70.000 euros, que son muy poco, pero luego tenemos una comisión constituida por 5 miembros, de la cual yo soy el 5º miembro, los otros 4 son independientes, y nos ponemos, digamos, de acuerdo, siempre las decisiones son por mayoría, y una vez que la comisión ha aceptado la compra de una obra, hacemos los trámites administrativos y la Fundación Siglo lo paga y pasa a ser patrimonio de todos, pero no hay ningún tipo de injerencia. Precisamente en lo que respecta a garantizar, que hablabas, la obra del MUSAC, se ha hablado de este mismo edificio, ¿no?, que es también en sí mismo casi una obra de arte. Es una obra. Y es una obra de arte. Es la primera. Claro. Sí. Y además muy representativo, que así ha pasado, bueno, a rivalizar con la catedral en un poco símbolo, ¿no?, en simbolizar la ciudad. Sin embargo, por lo que hemos leído, pues parece que se teme que la Fundación Siglo, bueno, que hay una posibilidad de que se haga con la propiedad del edificio. ¿Cómo nos puedes decir de este temor que ha surgido? El edificio es de propiedad pública, lo gestiona la Fundación Siglo, o sea, la colección también la gestiona la Fundación Siglo, o sea, mi sueldo y el sueldo de todos los trabajadores del museo los paga la Fundación Siglo, pero porque es la depositaria, digamos, de gestionar el museo, que gestiona este museo y otros equipamientos culturales en toda la comunidad. Es una fundación pública y mientras la fundación pública se mantenga, digamos, hará esta función de gestión del edificio y del personal y del museo, y si desapareciera todo, reintegraría otra vez a la Consejería de Cultura. En realidad, todo el trabajo que hacemos y el edificio en sí pertenece a
a lo público, digamos, es de la Junta de Castilla y León. Otra cosa muy diferente es que, por ejemplo, nosotros, que no sé si alguna gente lo ha entendido bien, bueno, nuestro presupuesto anual son 5.140.000 y algo euros, de los cuales casi 300.000 euros son una hipoteca que pagamos a una antigua organización que se llama Gesturcal, pero que paguemos esa hipoteca no quiere decir que la propiedad del museo no sea pública. Usted llegó desde Galicia a Castilla y León hace 5 años. ¿Es muy distinta la concepción del arte allí y aquí? Bueno, yo he trabajado, básicamente a lo largo de mi vida profesional, he trabajado en Galicia y en Cataluña. Más o menos es muy parecido, o sea, los trámites, los procesos administrativos, las leyes que regulan la tipología del museo, la colección, o sea, todo es muy parecido. Hay, obviamente salvando las diferencias, quiero decir, este museo es muy grande y de cemento y el de Galicia es mucho más pequeño y blanco, pero salvando las diferencias, digamos, estéticas de tamaño, los procesos, digamos, administrativos y el propio perfil institucional es exactamente igual. La gran diferencia para mí a la hora de trabajar aquí, para mí ha sido una sorpresa, es que tanto Cataluña como Galicia son comunidades pequeñas, muy cohesionadas, existe un sentimiento de identidad muy fuerte, por lo tanto genera una cohesión. Yo, por ejemplo, trabajando en Santiago, a 25 minutos podía colocarme prácticamente en cualquier lugar de Galicia, lo cual quiere decir que mi contacto, mi roce, incluso físico, con las personas, con los profesionales, con las exposiciones, con los artistas, era mucho mayor. Esta comunidad es enorme, con unas distancias grandísimas, y aquí con 25 minutos prácticamente no llegas a ningún lugar. Entonces eso genera una mayor, si quieres, desconexión, en el sentido de que esa proximidad física no existe o es muy dificultosa. Y luego tal vez la cuestión de la cohesión identitaria es mucho menor aquí que en Galicia o en Cataluña. ¿Cómo funciona? Nos comentaba antes, existe una comisión que es la que decide qué obra se compra, se vende. ¿Esa misma comisión es la que decide qué es lo que se expone, cuáles son las exposiciones que llegan cada temporada al MUSAC? No, esto es una prerrogativa de dirección. En el año 2014 se sacó la segunda orden que regula el funcionamiento del MUSAC, y en esa segunda orden, porque en la primera no aparecía, aparecen las funciones de dirección, que eso se puede consultar en internet, cualquiera lo puede ver, y ahí aparece que efectivamente una de las funciones de la dirección es establecer el programa de actividades y de exposiciones. Yo obviamente hablo con la comisión, escucho sus comentarios, sus alabanzas, sus críticas, sus recomendaciones. Hay personas que creen que la programación es excesivamente local, muy centrada en León. Hay personas que creen que es excesivamente internacional y que estamos mirando a Nueva York y a Los Ángeles. Ninguna de las dos opiniones obviamente es la correcta. Yo escucho, pero luego tengo que hacer la programación pues fiándome en el instinto, que en el arte contemporáneo, además de los conocimientos, el instinto es realmente muy importante a la hora de entrever o vislumbrar, porque hacer un proyecto cuesta mucho tiempo, lleva años. Por ejemplo, la exposición que hablabas antes, Región, hemos estado 3 años trabajando en ella, con lo cual ese olfato para entender que ese proyecto va a tener buena acogida, tiene sentido, es algo que hay que entrenar, y eso es, como digo, una... Y ahí no hay injerencias tampoco, lo digo porque su antecesora al cargo, que fue muy breve, por cierto, sí, se fue porque dijo que había mucha injerencia en este museo y que ya no lo podía soportar. Bueno, nunca, también es verdad que nunca lo probó. Yo nunca he tenido en mi vida profesional injerencias artísticas, y creo que no permitiría que se produjeran, porque realmente mi carácter tuve un carácter muy manso, muy amable, pero luego hay ciertas cosas que más vale no tocarlas, ¿no? Yo nunca he tenido la más mínima injerencia en ningún lugar en el que haya trabajado, y tampoco aquí. Es verdad que tampoco las permitiría. Lo que sí tengo es muchas limitaciones, pero eso es otra cuestión. Las limitaciones presupuestarias, las administrativas, pero no son injerencias. Pues ahora yo sí que tengo que hacer una injerencia en la charla para cortarla brevemente, porque tenemos que hacer una pausa para publicidad, pero regresamos enseguida, seguimos analizando este Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León con su director Manuel Olveira en unos instantes aquí en el Filandón. Volvemos enseguida.
Continuamos en el Filandón analizando la actualidad cultural de la ciudad y de la provincia y sobre todo de la mano del arte contemporáneo, conociendo un poco más de cerca el MUSAC, como decíamos ahora que empieza una nueva temporada y que estamos conociendo un poco más de cerca también su funcionamiento. Supongo que, hablando ahora de la nueva temporada y antes de la pausa que comentábamos quién decidía, quién elegía, supongo que cada inicio, cada semestre es un poco pues, un nuevo reto, ¿no? El ver si responde a lo que se esperaba, si la gente pues capta un poco lo que se quería transmitir. Supongo que cada 6 meses es un poco un examen, ¿no? De ver si el MUSAC sigue atrayendo y si se va acertando con cada propuesta. Sí, antes hablaba de la intuición que es necesaria para trabajar, porque los proyectos se gestan durante meses, durante años, entonces hay que tener esa intuición de que eso va a funcionar. Generalmente la intuición es más certera de lo que parece, ¿no? Pues son muchos años de entrenamiento para que el olfato realmente sea capaz de detectar esos temas que por un lado forman parte de la agenda del debate, de las cuestiones a nivel internacional que se están discutiendo, pero al mismo tiempo ver cómo todo eso puede enraizar en lo local. Entonces, bueno, pues cada 6 meses, como tú dices, tenemos que hacer este pequeño examen, pero bueno, por ahora parece que vamos aguantando bien. Por ejemplo, un aspecto del MUSAC que a lo mejor es más desconocido, más conocido a las exposiciones, ¿no? Porque se les da más, bueno, pues tienen más presencia mediática, etcétera. Eso es toda esa programación paralela de talleres, de conferencias, de ciclos de cine, que no sé qué un poco cómo está recibiendo la ciudad, ¿no? Si ha habido una evolución, cada vez la gente se va dando más cuenta, si cuesta mucho, bueno, pues que la gente sepa que existe todas estas propuestas. ¿Cómo lo tratáis esto? Bueno, nosotros procuramos tener una oferta muy diversificada y variada de actividades que puedan, digamos, interesar a perfiles y a sensibilidades muy diferentes y a edades también muy diferentes. Hay, digamos, programas para niños, hay programas para familias, tenemos el programa de cine que tiene un perfil, digamos, diferente, el curso de arte contemporáneo que puede, por ejemplo, lo hacemos con la universidad y tiene un público más universitario, tenemos los programas de música y cine de verano que tienen, digamos, otro tipo de público muy diferente. Como digo, intentamos a la medida de las posibilidades abrir el abanico para que cualquier persona pueda encontrar algo que le pueda interesar en el museo. A ese nivel hay programas o proyectos mucho más minoritarios, por así decir, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Muy pronto vamos a tener un taller de la artista Esther Ferrer, es una mujer muy importante en el campo de la performance y trabajará con 12 jóvenes artistas locales en el desarrollo de este proyecto, con lo cual llegaremos a 12 personas. Sin embargo, por ejemplo, un concierto, pues puedes tener perfectamente 200 o 300 personas en él. Como ves, nos manejamos en universos muy diferentes y eso genera pues también intereses muy diferentes. Hay algunos proyectos que nos cuesta más conseguir que la gente se involucre en ellos y otros que tenemos un auténtico problema de que no damos abasto. Por ejemplo, no sé, los cuentacuentos, por ejemplo, de los domingos por la mañana, pues tenemos problemas porque muy a menudo no podemos acoger a todas las familias, padres, niños y niñas que vienen. Entonces esto, digamos, intentamos ser muy variados y luego la recepción también es muy variada y también el alcance y los números son muy variados. Entonces el museo contribuye también a la creación artística, más allá de exponer las obras de los artistas, a crear, entre comillas, artistas. Nosotros participamos de ese, digamos, objetivo de 3 maneras. Por un lado, lo que comentábamos ahora, a través de los proyectos de educación, que, por ejemplo, pues ahora este taller de artista, donde artistas más jóvenes van a estar en contacto con una premio nacional importante a nivel internacional como Esther Ferrer y podrán aprender de ella. Luego intentamos hacerlo a través de lo que es la producción de obra, que muy a menudo lo hacemos a través de las exposiciones temáticas colectivas. Por ejemplo, el día 17 inauguraremos una exposición que se llama Cómo vivir con la memoria, que tiene que ver con cómo los artistas miran a la arquitectura franquista, y hay un artista como Chus Domínguez, que bueno, es de aquí de León y hace películas, pues hemos producido una obra para ser presentada en esa exposición. Ese es un ejemplo de cómo el museo es un motor, un generador de productor de arte y de ayudar con esa producción de arte a que nuevos
o jóvenes artistas tengan herramientas para producir. Y la última manera en la que lo hacemos es el Laboratorio 987, que se han convertido como en el centro de producción de Castilla y León. Nosotros tenemos una página web donde recibimos los proyectos que los artistas o colectivos jóvenes quieran hacernos, los seleccionamos y los producimos. Al producir ese proyecto y al enseñarlo en el museo, estamos de alguna manera dándole un impulso a artistas jóvenes. Entonces, esas son las tres maneras en las que intentamos incentivar la producción de nuevo arte y la emergencia, digamos, de nuevos agentes culturales. También hablabas, bueno, antes de las limitaciones, ¿no? Que lógicamente, pues, sin más que menos, en esta temporada, en estos últimos años, pues bueno, pues se sufren, ¿no? Dentro de lo razonablemente posible, ¿qué pedirías tú? ¿Qué pedirías tú a tus jefes? Que bueno, yo digo que fuera posible y fuera viable, pero ¿qué sería un poco lo más necesario para aumentar? Pues, mira, pidiendo lo mínimo, y no es mucho, y voy a decir muy poco, pidiendo lo mínimo, con tener 2 personas más en el equipo y 200.000 euros, o sea, 100.000 para colección y otros 100.000 para reforzar las publicaciones del museo, que bueno, es obvio que nosotros estamos haciendo publicaciones, pero mucho menos que antes. Solo con eso yo creo que daríamos un salto cualitativo muy grande. Aprovecho que estamos en televisión y la televisión tiene mucho poder, por si bueno, nuestros administradores públicos nos lo pueden conseguir para el año que viene. Recemos para a ver, sí. Ojalá. Además, siempre se habla, pues eso, lo comentaba usted hace unos minutos en la primera parte del programa, la importancia que juega el arte y el arte contemporáneo en la sociedad de hoy en día, como transmisora de conocimiento y como una herramienta, pues, para plantearse muchos temas desde otra óptica, ¿no? Hay veces que a lo mejor, sobre todo en estos días, que parece que todo es más pragmático, que cuesta que se vea, hablo en general, cuesta que se vea esa importancia, ¿no? ¿Cómo reivindicaría la importancia del arte y de la cultura hoy en día, en la sociedad actual? Yo creo que diría dos facetas. Una como muy interna, que tiene que ver con cómo la ciudadanía es capaz de entenderse a sí misma, entender a los demás y entendiendo a los demás, generar un contexto donde el diálogo, que creo que hoy en día nos falta mucho, donde el diálogo pueda servir precisamente para entendernos. Y creo que eso es una parte fundamental, para entender uno a uno mismo y entender a los demás. Y eso es muy importante. Y en segundo lugar, el arte creo que es una herramienta de producción simbólica que tiene resultados a largo plazo muy positivos. Y ahí es donde precisamente se ve que es a largo plazo. Me explico, por ejemplo, cuando se habla de la marca España, obviamente estamos hablando de toda esa serie de valores que van unidos a la idea de España cuando España es percibida desde el exterior. La marca España la ha construido el arte y la cultura. O sea, España existe fuera porque ha habido un Cervantes, porque ha habido un Velázquez, un Goya, un Tapies, un Miró, un Dalí, etc. Esa es la marca España. No hay otra manera de construir una marca a nivel internacional. Entonces, todos los esfuerzos y todo el dinero que se invierte para hacer esa promoción exterior sería mucho mejor si entendieran que esa inyección de dinero en la actualidad a la larga no genera nada, a la larga solo genera algo, esa imagen generada a través de la cultura. Entonces yo creo que pediría que se intentara apoyar a los Cervantes, a los Mirós, a los Dalís del futuro, que es los que precisamente nos van a hacer atractivos hacia el exterior. O sea, la marca España solo seguirá funcionando si seguimos teniendo artistas de reconocimiento internacional. Antes hablaba de la dimensión de esta comunidad autónoma, tremendamente grande, demasiado grande seguro. Que el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León sea la referencia en torno a este arte está muy bien, pero con una comunidad tan extensa no harían falta otros centros, a lo mejor satélites en otras provincias de la comunidad autónoma, ¿no cree usted, para contribuir a la difusión del arte contemporáneo en Castilla y León?
Sí, bueno, de hecho hay una red, lo que pasa es que cada vez desde la crisis está más difuminada, hay una red de centros de arte contemporáneo, de titularidad a veces privada, a veces mixta, privada pública, a veces municipal, etcétera. O sea, el Dados de Salamanca sigue funcionando, el Patio Herreriano, el Esteban Vicente, por poner ejemplos, ¿no?, de mi campo, que es el arte contemporáneo. Obviamente hay otro tipo de museos de otro corte, pero bueno, hablo de los de mi campo. Esa red, digamos, de alguna manera existe. Lo que pasa es que Musac, que ha recibido y ha resistido los envites, digamos, de la crisis, pero hay otras instituciones que están languideciendo porque precisamente tienen problemas de tipo presupuestario, de tipo logístico, y creo que ese es el gran problema. El problema no es que no haya una red, el problema es que esa red se está deshaciendo y habría que precisamente reforzarla. Por ejemplo, no sé si usted se ve muchos años más, o esto es difícil de decir, claro, en el Musac se ve muchos años más al frente de este museo, y luego también preguntarle qué imagen le gustaría dejar, qué huella le gustaría dejar en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Bueno, yo por el concurso que en su día hubo, que establecía que era dos periodos de 4 años, con lo cual digamos, he revalidado, entro en el segundo periodo de 4 años, con lo cual en 3 años y medio toca irme. Estoy muy a gusto en el museo, pero creo que para el museo y posiblemente también para mí será muy beneficioso que haya un recambio. Los museos de arte contemporáneo tienen que mantener un nivel de tensión positiva, tensión creativa con el entorno, no con el entorno solo local, sino con el entorno del arte contemporáneo, y por lo tanto los cambios son necesarios y positivos, aunque a nivel personal son costosos, ya no solo por el cambio de residencia, etcétera, sino por el cambio de amistades, hasta del tipo de comida que, ¿sabes? Pero bueno, creo que es necesario cambiar. Creo que puede quedar de mi gestión, más allá de que creo que se han producido proyectos extraordinarios, exposiciones históricas. Hemos tenido, por ejemplo, Colonia Apócrifa, que creo que es una gran exposición que está ya en la historiografía del arte contemporáneo, o tendremos, por ejemplo, el día 17 de febrero la inauguración de Castillejo, que aprovecho también para invitar a todo el mundo, que es una exposición importantísima de un artista importantísimo, que estamos haciendo una aportación al arte contemporáneo a nivel mundial, y eso también es muy importante, y creo que eso es bueno que quede, pero creo que la gran aportación es la estabilidad. Creo que se ha entrado en una fase de estabilidad en el cual la institución, a pesar de todas las restricciones, ha conseguido demostrar que se puede trabajar con estabilidad y con líneas de continuidad. Eso creo que se ha conseguido, y espero que cuando me vaya pueda decir que está plenamente, digamos, garantizado. Y el día que me tenga que ir, espero que pueda decir que, bueno, que ojalá haya defraudado justo lo justito, y nada, y espero que se valore el trabajo que yo y todo el equipo del museo hemos hecho. En cuanto a la propia esencia del arte contemporáneo, le pregunto, ¿tiene límites el arte contemporáneo? Quiero decir, cuando uno llega a un museo, algún ejemplo de Nueva York, se encuentra un lienzo en blanco y dicen, ¿pero esto es arte contemporáneo? ¿Esto es arte? ¿Hay algún límite en el arte contemporáneo? Bueno, el arte no debe tener límites por su propia definición, no solo el contemporáneo, el de ninguna época. Hay artistas que han sufrido enormemente la incomprensión de sus coetáneos, los impresionistas, que hoy en día están aceptados, pero en su día exponían en el Salón de los Rechazados. La propia palabra indica precisamente el grado de incomprensión que se producía, y esa incomprensión se produce porque el arte tiene siempre esa faceta de intentar ir a la vanguardia, o sea, ir delante, ir incluso por delante de su tiempo. Y eso, bueno, pues tiene ciertos riesgos. Los que trabajamos en arte contemporáneo sabemos que esos riesgos de la incomprensión existen, y también existe la sorpresa por parte del público, que tal vez cuando ve ciertas conformaciones artísticas puede extrañarse ante ellas. Yo creo que el arte contemporáneo tiene que seguir manteniendo el pulso de la innovación, ese riesgo por la innovación, y por lo tanto no debe tener ni límites ni reglas. Y el público debe intentar acercarse al arte siempre entendiendo que es necesario que haya algo oscuro o incluso incomprensible en el arte contemporáneo, porque eso quiere decir que el arte está aportando algo nuevo,
Quiero decir que si tú cuando ves arte lo entiendes todo, eso no es arte contemporáneo porque no te está ofreciendo nada nuevo. Y el arte contemporáneo mantiene con el espectador ese pulso, esa inquietud derivada de que hay algo inaprehensible en todo ello. Y eso tiene que ver con esa función del arte de ser un adelantado, de trabajar con la intuición, de ver el tiempo futuro casi desde el pasado, ¿no? Entonces, pero es la propia función del arte. ¿Cómo animaría porque yo estoy convencido de que hay gente en esta ciudad que no ha traspasado estas puertas, ¿no? ¿Cómo animaría a esos leoneses que piensan que aquí no hay nada que les pueda interesar? ¿Cómo les animaría a que entrasen y se sorprendiesen? Bueno, yo creo que el arte es un derecho garantizado por la Constitución, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero no es una obligación, o sea, no es un deber. Entonces la gente, yo respeto mucho cuando alguien manifiesta su resistencia o su desinterés al arte contemporáneo, no hay ningún problema en ello. Ahora yo creo que se están perdiendo algo muy importante. Como todo en la vida hay que probarlo y hay que saborearlo y hay que paladearlo y por lo tanto acostumbrarse un poco a él. El arte contemporáneo, si se le da una oportunidad, puede convertirse en una droga muy interesante. Digo una droga porque el arte contemporáneo precisamente expande la conciencia, expande la percepción, o sea, nos ayuda realmente a entender dimensiones de la existencia de nosotros mismos y de la realidad. Y bueno, por eso digo que puede ser una droga muy interesante y yo se la recomendaría a toda la ciudadanía porque en todo caso no tiene ninguna contraindicación, o sea que pueden disfrutar de ella sin ningún tipo de peligro. Aparte de los que nos ha comentado ya, que se van a poner en marcha de manera ya inminente, ¿cuál es el gran proyecto artístico que le gustaría que acogiese el museo de aquí a los próximos 3 años y medio que le quedan de mandato? Yo soy un hombre que acepto bien las limitaciones, entonces hay cosas que sé que en el horizonte económico que tenemos y que no va a cambiar, estoy convencido de que por desgracia no va a cambiar en los próximos años, tengo que ser comedido con lo que puedo decir que quiero hacer o sea, yo me permito las ambiciones justas que sé que realmente puedo hacer. A ese nivel soy un posibilista. Entonces, sé que las limitaciones presupuestarias van a ser muy grandes. Ello no quita que no podamos hacer proyectos de una envergadura realmente interesante. Por citar un ejemplo, como dije antes, el día 17 inauguraremos la primera retrospectiva a nivel mundial de José Luis Castillejo, un artista interesantísimo, y creo que es una exposición de escala, de un interés muy grande a nivel internacional, va a suponer algo muy importante para la historiografía del arte contemporáneo en el campo específico de las ediciones y libros de artista. Creo que todo eso es muy importante y creo que eso es el tipo de proyectos que podemos hacer en el futuro, o sea, intentar buscar artistas interesantes que supongan una aportación muy grande, tanto por el tipo de obra que hacen como por cómo el museo es capaz de estudiarlos y presentarlos, y que al mismo tiempo no sean excesivamente caros. Es un reto muy grande, pero tengo que aceptar esas limitaciones para poder hacer el trabajo. Obviamente, si un millonario o millonaria quisiera dotarnos de 1 millón de euros anuales, entonces me plantearía otro tipo de proyectos. ¿Se aceptan mecenas o no? Se acepta, totalmente. Bueno, pues llegamos ya, no sé si hay alguna última breve cuestión, porque si no llegamos ya al final de este filandón, se nos ha acabado ya el tiempo de repasar la actualidad del MUSAC, de conocerlo, como decíamos, un poco más a fondo, el arte contemporáneo, acercarnos a él de la mano de su director, Manuel Olveira. Muchísimas gracias por habernos acompañado o acogido en este filandón aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias, por supuesto, a Emilio Gancedo, a Germán Gabela, por haber estado también aquí en esta charla sobre arte contemporáneo, sobre cultura, que también tiene cabida aquí en este filandón, al que le ponemos ya el punto final. Hasta aquí ha llegado, volvemos dentro de 7 días, así que feliz semana, muchas gracias por su atención y muy buenas noches.